Vamos a dar inicio a nuestro tema. Hoy nos compete estudiar, pues ya acerca del el capítulo número 4 del libro de Job. Aquí en la primera parte de este capítulo se nos dan los comentarios iniciales de Elifaz y pues vemos que todo esto comienza a darnos una larga sección en el libro de Job, pues donde los amigos de Job lo aconsejan y él constantemente pues le responde. Es como una especie de diálogo entre los amigos de Job y él. Sus amigos hablan en más o menos 3 rondas cada uno y con cada discurso pues le sigue propiamente la respuesta de Job. Y al final de estos discursos vamos a ver cómo Dios le responde tanto a Job como a sus amigos y con eso pues da por terminada esta disputa entre ellos porque se genera una especie como de debate. Estoy comentando esto pues para tener más o menos una semblanza respecto a lo que vamos a estar leyendo y estudiando en estos días. Y bueno, del versículo 1 al versículo 6 vemos cómo Elifaz llama a Job a recordar el consejo que Job mismo le había dado a otros como protector de los débiles. Y dice la palabra de Dios: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, ahora me tienes que escuchar, ¿verdad? Casi, casi le está diciendo. Dice: aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Fíjense nada más cómo, pues, Elifaz, ¿verdad? Que era de Temán, una ciudad edomita, pues era conocido como un centro de sabiduría. Eso lo vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 7. Entonces, fíjense con el diplomático comienzo, ¿verdad?, de su discurso, podríamos decir que se ganó el derecho a hablarle a Job porque en una muestra notable de amistad, pues se sentó sin hablar con Job durante toda una semana, durante esos 7 días, para mostrar su simpatía y hasta empatía con la condición que estaba viviendo Job en ese momento, y pues y también mostró hermandad, fraternidad con este afligido hombre, ¿verdad? Pero Elifaz se siente obligado a hablar y por eso hacía yo la referencia: ahora me tienes que escuchar, ya que su amor y la preocupación por Job pues le motivan fuertemente a ayudar a su amigo que está sufriendo indeciblemente, ¿verdad? Pero vamos a ver después que el consejo de Elifaz y el resto de los consejeros de Job pues era equivocado. Eso ya lo vamos a comprender, bueno, vamos a tener el semblante completo pues ya cuando estemos en el capítulo 42 de Job. Pero por vía de mientras vamos a ir avanzando. Entonces Elifaz comenzó a confrontar a Job con lo que él consideró era el verdadero problema. Y esto le requirió de gran valor a Elifaz porque pues él fue el primero en hablar y le habló a un hombre con una reputación envidiable de piedad y uno que sufría de terrible calamidad. Entonces, vemos aquí, sin embargo, que él señaló esta aparente contradicción en el lamento de Job que se había registrado en el capítulo número 3 y que este hombre que había enseñado y consolado a tantos en su momento de necesidad, pues ahora parece desesperar en su propio tiempo de necesidad. Eh, y curiosamente, pues vemos aquí cómo ya hay una insinuación de que Job es incapaz de aplicar a sí mismo lo que él predica a otros. Eh, es irritante escuchar esto, mis amados. Pero pues ahora Elifaz, quien hasta ese momento solo había elogiado a Job, pues ahora lo arruinaba todo, ¿verdad? Y pinta una línea muy negra sobre lo que había dicho. El elogiar a un hombre con un pero es una herida en vez de un elogio, mis amados. Cuando te dice alguien: oye, qué bien lo hiciste, pero ya valió. O sea, ahí se rompe todo, ya no, lejos de ser un elogio, lejos de reconocer
que está hecho correctamente algo, pues ya le estamos dando ahí una situación, un tinte incorrecto. Es, por ejemplo, como nosotros como varones, ¿verdad? Como esposos, estamos elogiando la sazón o el sazón de la comida de nuestra esposa y pues de repente llega el pero te pasaste de sal. Entonces, obviamente ahí no tiene nada de sentido el te quedó muy rico. Simplemente es, oye, ¿sabes qué? Mira, te pasaste mucho de sal y deberías de tener consideración con eso, en vez de, ay, qué rico te quedó, pero estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, también quiero resaltar, mis amados, que en muchas ocasiones nosotros hemos sido heraldos, hemos llevado la palabra de Dios, hemos dado las buenas nuevas, animamos a la gente, ¿verdad? Y el grave problema, mis amados, es cuando nosotros experimentamos el dolor, la necesidad, la angustia, y no propiamente hacemos lo que predicamos. Recordemos que pues nosotros predicamos la fe en Jesucristo, la confianza en ese Dios todopoderoso. Predicamos el hecho de que Dios tiene el control de todo. Luego entonces, esto nos debería llevar siempre al completo entendimiento de que lo que predicamos tiene que ser también lo que nosotros sentimos y experimentamos. Es muy fácil de repente animar a alguien cuando no estamos en la condición de esa persona. Y es por eso que yo les he pedido mucho que por favor tengan empatía con la gente, que no hagamos acepción de personas, que tengamos en consideración lo que posiblemente otra persona está pasando o sufriendo y que tengamos, es más, la sabiduría, que le pidamos la sabiduría a Dios para poder hasta también llevar esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo que necesita, pero que sea una palabra que también para nosotros venga a ser un rema, que no solamente lo tengamos como teoría, sino que verdaderamente sea una práctica constante lo que decimos para ser coherentes, mis amados hermanos. Porque de otra manera, pues por eso mucha gente dice, mira, lo que tú hablas es muy bonito, pero lo que tú haces es completamente diferente. Te llega una aflicción y lejos de sentirte con el gozo del Señor, con la paz de Dios, estás todo timorato, estás en una actitud que verdaderamente en muchas ocasiones ni una persona que no conoce del amor y del temor de Dios tiene. Entonces, yo espero en el nombre de Jesús que este comentario que estamos viendo y que tenemos a través de esta palabra, pues nos lleve a verdaderamente poner las cosas en orden en nuestras ideas, ¿verdad? Y nuestras acciones. Entonces, la pregunta que le hace Elifaz a Job y le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Eso también tiene que ser una pregunta para nosotros en todo momento, mis amados. Para nosotros debe quedar muy claro, mis amados, que el temor a Dios es nuestra confianza en Él. Ese temor reverente que nos lleva a comprender quién es Él, su grandeza, su dominio, su poder, su autoridad, ¿verdad? Y eso tiene que llevarnos al entendido claro que estamos en su mano y que Él tiene el perfecto plan para nuestra vida, que a Él nada se le escapa, que Él tiene control de absolutamente todo. Entonces, esta pregunta pues nos lleva a la idea de Job, ¿verdad? Que va a ser una pregunta adicional. ¿Acaso no muestra su desesperación o la desesperación que Job muestra, que ha perdido la confianza en el temor a Dios y ha perdido la esperanza en la integridad de sus caminos? O sea, esto es lo que, perdón tantito. Ahí está. Ya está. Ya, Almita, ya, por favor. Entonces, retomando el punto, perdón. Entonces, retomando el punto. Dice que en muchas ocasiones, ¿verdad? La desesperación pues muestra cómo se pierde la confianza en el temor a Dios.
y se pierde también la esperanza en la integridad de nuestros caminos. Entonces, esta situación, pues tenemos que tomarla muy en consideración. Elifaz, pues toma como referencia la queja propiamente que Job está haciendo ahí en el capítulo número 3, ¿verdad? Y esto pues nos lleva a justamente entender que, ay Dios, ay, ya me había perdido, perdón. Eh, Ahí en Job capítulo 3, y él razonaba que Job no se quejaría de esa manera, a menos de que fuera culpable de alguna forma, que su conciencia culpable era la raíz de su sufrimiento. Y bueno, como se confirmará más adelante, pues esto era una pues conjetura falsa, ¿verdad? La queja de Job era simplemente el llanto de una vida en dolor, en el momento que estaba sintiendo dolor, y no porque Job consciente o inconscientemente entendiera que merecía esta calamidad, pues debido al pecado que pudiera tener. Ya del versículo 7 al 11, Elifaz explica lo que él cree que es la fuente de los problemas de Job. Y dice la palabra de Dios: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que eran iniquidad y siembran, los que harán, perdón, iniquidad y siembran injuria, pues la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Entonces vemos aquí cómo Elifaz pues llegó al corazón de su propio argumento. Osadamente él dijo que Job era culpable de algún pecado porque los inocentes pues no tendrían que sufrir como él lo estaba haciendo, como él estaba sufriendo, y que los rectos no son destruidos como él había sido destruido hasta ese momento. En este contexto, la palabra destruido significa ser abandonado por Dios y por su bondad, por la bondad de Dios, ¿verdad? Más adelante, pues en israelí, o sea, en el idioma de Israel, a menudo llevará el significado de ser ejecutado, pero ahorita lo tenemos que tomar como ser abandonado por la bondad y el amor de Dios. Entonces, cuando hace también la observación de que los que harán iniquidad y siembran injuria, pues la ciegan. Esto viene a representar la clara idea de que no debemos mentirnos. Dice la palabra de Dios: no te mientas, Dios no puede ser juzgado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Aquí es exactamente lo que le está diciendo Elifaz a Job, ¿verdad? Elifaz habló convincentemente desde su propia experiencia y dice: como yo he visto. Entonces, él pensaba que Job estaba segando injuria, así que debió haber arado el pecado o la iniquidad que él había tenido, y porque había sembrado semillas de injuria. En muchas ocasiones, pues sí, sabemos que nosotros tenemos que pagar las consecuencias debidas a nuestro extravío, ¿verdad? Entonces, tenemos que, pues, justamente cosechar lo que hemos sembrado. Pero como hemos estado estudiando, Job no había tenido ese tipo de conductas ni actitud. Por lo tanto, pues, no tiene sentido de alguna manera, pues ya visto a estas alturas con nosotros, leyendo y estudiando todo el contexto y viendo todo el panorama hasta en el ámbito espiritual, pues nosotros sí podemos darnos cuenta de que Elifaz estaba equivocado. Pero en ese momento, pues el consejo de Elifaz pues está lleno de sentido común, ¿verdad? Y está enraizado en sus propias observaciones y experiencias. Incluso tal vez podríamos decir que la mayor parte del tiempo es verdad y comúnmente puede ser considerado como verdad. Sin embargo, pues como les comento, también sabemos que en el caso de Job estaba equivocado completamente, y aún su consejo. Entonces, muchas personas en la actualidad que estudian también la palabra de Dios como nosotros, pues creen que el consejo de Elifaz eh, eh, y creen que es una ley espiritual absolutamente en vez de un principio general.
Algunos toman el pasaje de Gálatas 6:7, como les comentaba, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Bueno, quiero decirles, sin embargo, que es importante entender el contexto de la afirmación de Pablo, la cual era una exhortación y un ánimo para que los cristianos pues dieran materialmente para el apoyo de sus ministros. Es verdad que el principio de Gálatas tiene una aplicación más allá de dar y apoyar a maestros, a pastores, a ministros. También tiene una aplicación general en la vida. Lo que obtenemos es con frecuencia lo que sembramos, lo que pusimos. Entonces, aquí tengo que decir claramente que Pablo no promovió alguna ley del karma, como ahora se escucha constantemente, un karma espiritual, no, que pudiera asegurar que obtendremos bien cuando hagamos cosas buenas o que siempre recibiremos mal cuando hacemos cosas malas. O sea, si realmente hubiera una ley tan absolutamente cierta como eso, pues nos condenaría a todos, mis amados. En vez de eso, Pablo simplemente relacionaba el principio de sembrar y cosechar a la manera en que manejamos nuestros recursos delante del Señor. Amén. Entonces, aquí vemos cómo, pues, Elifaz simplemente trata de como que poner este tipo de ley espiritual en la vida de Job, y pues ahora nosotros podemos ver que efectivamente se equivocó. Dice también, perecen por el aliento de Dios. O sea, aquí claramente este hombre estaba insinuando que el sufrimiento de Job vino como un juicio directo de parte de Dios en su contra, que el soplo de su ira estaba quemando la vida de Job propiamente, ¿verdad? Entonces, la idea es de que el simple soplo de su ira, pues es suficiente para destruir a los enemigos de Dios, ¿verdad? Él no se opone en demasiado sufrimiento para castigarlo, ¿no, mis amados? Sino que los manda lejos como a muchos montones de polvo, así, en un soplo de ira. Y nosotros podemos verdaderamente también pasar a esa condición si seguimos en una actitud incorrecta delante de Dios, ¿verdad? La expresión de los dientes de los leoncillos son quebrantados, pues aquí Elifaz ilustró la imagen de cuán fuerte es la ira de Dios, que es lo suficientemente fuerte para humillar e incluso derrotar a los fuertes leoncillos. O sea, la idea es que la ira de Dios también ha traído completamente abajo a Job, que lo ha derrumbado, lo ha destruido. ¿Ah? Ya en la parte segunda de este capítulo número 4, se nos hace una revelación acerca de la fragilidad del hombre. Y pues aquí vemos la realidad que nosotros tenemos. Entre los versículos 12 al 16, la palabra de Dios nos enseña que un espíritu viene a Elifaz de noche. Y dice la palabra, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció a todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía. Entonces, fíjense bien, Elifaz estaba afirmando en este momento que recibió esta palabra que había declarado en un sueño, ¿verdad? Y que lo recibió por un espíritu que pasó delante de él en ese sueño. Bueno, muchas veces, mis amados, pues nosotros nos damos a la tarea, ¿verdad? De darle vida a nuestros sueños, de que cuando viene un sueño a nuestra vida, tal pareciera que verdaderamente es lo que tenemos que hacer o declarar o generar. Fíjense cómo Elifaz refuerza la autoridad de sus palabras apelando a lo sobrenatural. Es una experiencia inquietante que pone los pelos de punta, ¿verdad? En la cual él recibió pues prácticamente como un oráculo, eh, una palabra que supuestamente él pudiera pensar que viniera de Dios, aunque no lo dijo. En ese sentido, mis amados, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando venga a nuestra vida algo similar a esto, porque podemos herir
cuando no tenemos la consideración, cuando no estamos 100% seguros de que es Dios quien está hablando a nuestras vidas y entonces llevar la palabra a alguien en particular. Muchas veces señalamos atendiendo más a nuestra carne que a lo espiritual. Yo me he dado cuenta que hay hermanos que de alguna manera tienen este tipo de conducta y de repente pues tratan de expresar sus sueños o de entender sus sueños, pero en consecuencia actúan antes de realmente tener una buena interpretación o una correcta asimilación de lo que sucedió. Y lo digo porque muchos hermanos de repente cenan bien pesado y sueñan pesadillas o tienen pesadillas y esto vienen y se lo declaran a muchos otros hermanos y causan graves heridas en el corazón de la gente, que por el hecho de que el hermano cenó fuerte y no pudo dormir bien, pues en consecuencia tiene palabra para la vida de otro hermano y ahí es a donde la cosa se pone crítica. Espero que me haya dado a entender. Yo creo que Elifaz había cenado muy pesado y tuvo una pesadilla y eso fue lo que vino a declararle a este pobre hombre que estaba en una condición pues completamente diferente. Cuando dice que al pasar un espíritu por delante de mí, pues estas palabras, ¿verdad? En esta sección vinieron a Elifaz de este extraño y misterioso espíritu. Entonces, aquí solamente puede caber una condición. O vino del cielo o vino del infierno. Eso no lo sabemos. Porque su comunicación muestra y aflige a una herida sin proveer una cura. Acuérdense que cuando viene palabra de Dios a nuestra vida, cuando es una palabra profética, mis amados, siempre va a traer pues una situación en donde va a señalar algo en particular, sobre todo en el pecado, pero también va a traer la salida, va a traer la palabra de ánimo, de aliento, o sea, la cura. Y aquí no, aquí simplemente dejó caer esas palabras que hirieron todavía más la condición del pensamiento de Job. Ya de los versículos 17 al 21 se nos muestra lo que dijo el Espíritu. Y dice la palabra de Dios, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Fíjense cómo Elifaz, pues ya así recalcitrante, está resaltando la pecaminosidad del ser humano. La idea es clara, ¿verdad? Le está diciendo Job, todos pecamos. O sea, no hay gran pena en admitir que has pecado y que por eso esta calamidad ha venido sobre ti. Realmente quería convencer a Job que había pecado y que por eso justamente le había sobrevenido esa condición. Elifaz pues hizo este interesante comentario, dice que cuando dice, y notó necedad y notó necedad en sus ángeles, cuánto más en los que habitan en casas de barro. ¿Verdad? Este interesante comentario pues lo hizo para señalar la debilidad espiritual y moral del ser humano. Él señalaba que incluso los ángeles caían en necedad. Por lo tanto, no debía sorprender a nadie que el hombre, incluido Job, pues también hubiera caído en necedad, mis amados. Esta declaración pues se acerca más a la verdad de lo que Elifaz sabía. Fue uno de esos ángeles cargado con necedad. O sea, yo siento que el mismo Satanás, quien era la causa real de la calamidad de Job. Satanás pues también guió a un gran número de seres angelicales en rebelión contra Dios, como lo podremos ver ya en Apocalipsis 12, ¿verdad? Pues la Biblia también dice que en la era venidera, o sea, en el tiempo futuro, el hombre redimido de alguna manera juzgará a estos ángeles caídos. Entonces, Elifaz estaba en lo correcto en este punto, en donde dice, notó necedad en los ángeles. Pero, mis amados,
Hasta aquí podemos ver que todo es muy hermoso, pero absolutamente corto de vista lo que estaba declarando Elifaz. Elifaz no tenía conocimiento de esas reuniones secretas en el cielo como ahora ustedes y yo tenemos en conocimiento, ¿verdad? Y él estaba cometiendo el error de intentar presionar todas las cosas para que encajaran dentro de su propia filosofía. Y muchas ocasiones así nos comportamos humanamente. Hacemos declaraciones, externamos nuestros pensamientos y después queremos que todo encaje porque no queremos ser humillados, porque no queremos ser criticados por lo que dijimos, por lo que pensamos, y por lo tanto tratamos de organizar las cosas como para que encajen en nuestras filosofías. En este momento, por ejemplo, podemos ver que el orador, o sea, Elifaz, parece serenamente inconsciente de que está diciendo cualquier cosa que podía conducir, ¿verdad? A meterle otra vez un cuchillo al hombre torturado, o sea, lastimar nuevamente. Se dejó llevar tanto por las olas de su propia elocuencia y fue tan absorbido en ensartar los elementos, ¿verdad?, de un todo artístico, que se olvida de las mismas penas que había venido a consolar. Curiosamente, pues él venía para consolar a su amigo y tal pareciera que que vino a echarle limón a la herida, ¿verdad? Entonces, este es el primer discurso de Elifaz. Vamos a pasar al capítulo número 5 y aquí pues nos muestra la palabra de Dios cómo Elifaz pues explica la causa de los problemas de Job, tratando, ¿verdad?, de encontrar, de encajar su condición. Entonces, en la primera parte de este capítulo 5, pues vemos el destino del hombre necio. Y entre los versículos 1 y 2, Elifaz apela a la sabiduría común y dice la palabra de Dios: ahora pues da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y fíjense nada más qué clase de amigo tenía este Job, ¿verdad? Elifaz rogaba a su amigo Job, amigo, que escuchara a la razón, pero a la razón de Elifaz, y estuviera de acuerdo con la sabiduría común acerca de Job y su problema. Pero esa sabiduría era netamente de Elifaz. Entonces, si simplemente consultara a cualquier persona piadosa, técnicamente pues le dirían lo mismo que le dijo Elifaz. Por eso le pregunta: ¿y a cuál de los santos te volverás? ¿A quién le vas a preguntar como para que te diga algo contrario a lo que te estoy diciendo? Dice: al necio lo mata la ira. Entonces, Elifaz, fíjense que no acusó directamente a Job, más bien le sugirió a Job que hiciera todo lo posible por no ser como un necio que será asesinado por la ira. Cómo el ser humano es capaz de tergiversar las cosas de tal manera de decir sin decir, propiamente, ¿verdad? Oílo, Juana, para que lo entienda Chana. De esta manera estaba tratando Elifaz de convencer a Job, aceptara su culpabilidad, aceptara su pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos que vienen y nos dicen, hermano, por favor, póngase a cuentas con Dios, declare su pecado delante de Dios y Dios va a traer sanidad, restauración, no sé lo que ha perdido en este sentido? Mis amados, muchas veces no es así. Por eso tenemos que estar bien seguros de lo que decimos. Yo les animo en el nombre de Jesús a que seamos prudentes y que nos aseguremos que la palabra que vamos a declarar sea la propia, la correcta, la que viene de parte de Dios verdaderamente. Entonces, del versículo 3 al 7, el destino del hombre vemos cómo es necio, ¿verdad? Somos necios. Dice la palabra de Dios: yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos. Y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción.
Entonces, fíjense que estas referencias eran de una doble intención para Job y para sus hijos. Elifaz argumentaba que el hecho de que un desastre tan grande cayera sobre la familia de Job, pues probaba que habían sido necios y habían estado en un gran pecado. ¿Verdad? Una vez más, pues notamos el marco de referencia de Elifaz. Yo he visto, o sea, él hablaba desde su propia experiencia y su propia observación en la vida. Cuán fácil es, mis amados hermanos, señalar las acciones y la condición de alguien por lo que por lo que nosotros vivimos. Y pensamos muchas veces, y es muy claro aquí el dicho que dice que el león piensa que todos son de su condición, ¿verdad? Aquí Elifaz está propiamente desbordando su condición, haciendo una referencia de lo que si él lo había vivido y si él había experimentado eso, entonces lo que veía en la persona de Job y de sus hijos era porque así también tenía que ser, ¿verdad? Entonces, dice, porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra. Aquí Elifaz pues creía que esta aflicción no llegó a Job de la nada, o que no solo brotó de la tierra, no. La implicación es clara. De parte de Elifaz le está diciendo a Job, esta aflicción vino sobre ti de parte de Dios. Entonces, nosotros tenemos que comprender, mis amados, que las aflicciones no solamente brotan como las hierbas en el campo. Aquí Elifaz estaba insinuando que uno debe sembrar y cultivar las aflicciones, ¿verdad? Ya cuando genera la idea de que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, pues ya aquí en este punto se conecta con el que Elifaz acaba de hacer, ¿verdad? Las aflicciones no le llegan al hombre de la nada, llegan como un juicio de parte de Dios, o por lo menos porque el hombre ha sembrado aflicciones y pues ahora las tiene que cosechar. Y como así, como es verdad que las chispas se levantan para volar, pues también es verdad que el hombre nace para la aflicción. Entonces también se podría decir que todos los hombres pecan y merecen la aflicción y los problemas que les llegan. Literalmente, el hebreo con el cual se escribe como las chispas se levantan para volar, no puede ser traducido, mis amados. Eh, dice como los hijos de Reshef se levantan para volar, pues nosotros no podemos esperar más progreso hasta que podamos descubrir quiénes son los hijos de Reshef. Es así como se escribió ahí en el original. Y como Reshef es un dios cananita sobre quien ahora sabemos bastante, pues ahora se debe enfrentar la posibilidad de que tenemos aquí otro fragmento del simbolismo de mitos antiguos que aludía Elifaz, ¿verdad? Y de esa manera por eso tuvo ese tipo de expresión delante de Job. En la parte B, o en la segunda parte de este capítulo número 5, vemos cómo curiosamente Elifaz defiende a Dios. Y entre los versículos 8 al 16, Elifaz alaba la omnipotencia y la justicia de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Entonces vemos aquí cómo Elifaz lo dijo de una manera tan diplomática, ¿verdad? Y sin embargo lo dijo, que Job no estaba buscando a Dios, ni tampoco le encomendaba a él su aflicción. Y según el consejo de Elifaz, pues esta es la razón por la que Job debe buscar a Dios y encomendarle su camino a ese Dios poderoso, ¿verdad? Y es porque Dios es un gran Dios,
grande tanto en su poder sobre la creación como en su justicia moral. Imagínense, en su poder sobre la creación, porque dice que da la lluvia sobre la faz de la tierra, y en su justicia moral, porque dice que frustra los pensamientos de los astutos y la iniquidad cerrará su boca. Entonces, aquí en este discurso en el que propiamente está elogiando a Dios, pues vemos una vez más que la implicación es muy clara. Elifaz creía que la justicia de Dios en este momento presente en el que estaba él diciendo esto, trabajaba contra Job, porque Job se encontraba en pecado y se negaba a verlo. Sin embargo, si tan solo Job pudiera ver esto y se arrepintiera, tal vez la justicia de Dios comenzaría a trabajar otra vez a su favor, según Elifaz, ¿verdad? Entonces, dice que así libra de la espada al pobre y de la boca de los impíos. Pues nosotros podemos ver que Elifaz pues tenía un claro concepto de quién era Dios de alguna manera, ¿verdad? Pero en este momento estaba distorsionando la condición del por qué estaba sufriendo Job. Porque obviamente, pues yo siento que no tenía él, esa relación tan íntima con Dios. Sí conocía a Dios, sí sabía quién era Dios, así como muchos de nosotros, ¿verdad? Ahora que estamos estudiando su bendita palabra, pues el Señor nos da una referencia muy clara de quién es Él. Él es poderoso, Él es misericordioso, amoroso, pero si no tenemos esa intimidad, solamente podremos conocer quién es Dios, pero no podremos tener esa relación estrecha como para poder visualizar espiritualmente todo lo que Dios hace y permite que se haga. Justamente lo que le pasó seguramente a Elifaz. Ya de los versículos 17 al 26, Elifaz atribuye el sufrimiento de Job a la disciplina de Dios por el pecado de su vida. Ya no voy a leer todos los versículos, porque si no nos llevaríamos mucho tiempo, pero sí voy a enfatizar algunos puntos. Por eso les pido constantemente que me puedan apoyar leyendo pues la palabra de Dios para que tengamos pues de alguna manera una referencia y ya cuando hago alguna declaración pues se tome propiamente de la condición o en su defecto tengan a la mano la Biblia abierta en el punto que estamos tratando. Por ejemplo, en este momento, entre los versículos del 17 al 26 del capítulo 5 de Job, y podrán ustedes constatar lo que se comenta de la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, dice la palabra de Dios, aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Entonces, vemos aquí que con un poder poético, recuerden que este es un libro precisamente llamado así, un libro poético de sabiduría, pues aquí Elifaz enfatiza su punto de que los problemas de Job son debido a que Dios castiga a sus hijos pecadores. Y Job es uno de esos hijos pecadores entonces. Y dice la palabra de Dios, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Aquí vemos cómo Elifaz pues no deseaba empujar a Job a la desesperación. Él creía que Job no debía menospreciar este trabajo correctivo en su vida, sino más bien que debería humillarse a sí mismo bajo este correctivo, que abandonara su pecado y aprendiera en consecuencia de todo lo que estaba viviendo. Dice la palabra de Dios, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. En 6 tribulaciones te librará. Fíjense bien, Elifaz quería animar aún más a Job. Le está diciendo Job, Dios, así, hagan de cuenta, Job, mira Job, Dios sanará tus llagas, te librará si confiesas tu pecado y te vuelves a Él. Entonces, vemos aquí cómo Elifaz continuó y describió en detalle, pues todas las bendiciones de la restauración que vendrían a la vida de Job, si tan solo se arrepintiera y se volviera a Dios. Entonces, del azote de la lengua serás encubierto, dice. Pues aquí hay un comentario de un teólogo llamado Clark que dice, tal vez ningún mal es más temido que el azote de la lengua. Habladurías, detracción, murmuración, calumnia, difamación, murmullo, escándalo,
¿verdad? Son algunos de los términos que utilizamos cuando nos aventuramos a expresar la siniestra influencia y los efectos de ese pequeño miembro, el cual es un mundo de fuego encendido desde el bajo infierno, dice Clark. Y bueno, pues dice Elifaz, del azote de la lengua serás encubierto si tan solo declaras tu pecado. ¿Mm? Fíjense que también quiero comentar acerca de lo que Spurgeon predicó en un sermón acerca de estas palabras. Cuando dice, vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Y estos eran sus puntos de desarrollo respecto a la muerte de un cristiano. O sea, la muerte es inevitable, dice Spurgeon. O sea, vendremos a la muerte. La muerte es aceptable. La muerte es oportuna cuando llega en la vejez, ¿verdad? Y dice que la muerte es honorable. Dice, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Entonces, Spurgeon declara y dice, incluso como el color del trigo es dorado, para que se vea más bello que cuando el verde de su verdor se encuentra en él, así el hombre de cabello gris tiene una corona de gloria sobre su cabeza. Él es glorioso en su debilidad, más que el joven en su fuerza, o la doncella en su belleza. ¿Acaso no es la gavilla de trigo una imagen hermosa del estado del hombre, además porque muy pronto debe ser llevado a casa? El cosechador se acerca. Y esa es palabra de Dios, pues propiamente para nosotros, ¿verdad? El Señor se acerca a nuestras vidas para llamarnos a su presencia, mis amados. Entre más tiempo pasemos aquí en la faz de esta tierra, pues más cerca estamos de casa. Amén. Más cerca estamos de ese llamado al que Dios, pues un día hará nuestras vidas y al que tendremos que atender pronta y oportunamente, ¿verdad? A ese llamado no vamos a poder llegar tarde. A ese llamado tendremos que llegar puntuales, mis amados. Por eso acostumbrémonos a ser puntuales en todo lo que hagamos en nuestra vida, porque pues un día tendremos que ser exageradamente puntuales en el momento. Decía mi papá, ni un segundo antes ni un segundo después. Y efectivamente así debe ser, ¿verdad? Pero bueno, en el versículo número 27, mis amados, Elifaz declara su confianza en sus palabras. Y dice la palabra de Dios, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Fíjense nada más, Elifaz seguía en esa condición de querer persuadir a Job. Así que dio su declaración de autoridad de conocimiento común. Dice, he aquí lo que hemos inquirido. ¿Ah? Lo que hemos de alguna manera dilucidado, lo que hemos estado comentando y de aquí vamos a tener que sacar pues algo provechoso. Le está diciendo propiamente, mira Job, estamos todos juntos aquí, tus amigos y consejeros, y hemos investigado esto cuidadosamente. Eso es inquirir, investigar, profundizar. Dice, y sabemos de lo que hablamos. Entonces, imagínense nada más en qué posición estaba poniendo este hombre al pobre de Job. Aquí vale la pena recordar que el Señor selecciona a Elifaz al final del libro, lo vamos a ver en el Job 42, versículo 7, para una reprimenda especial. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer. Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Fíjense nada más que todo lo que decimos, aun cuando pretendemos hacerlo en el nombre de Dios, aun cuando pretendemos hasta ensalzar al nombre de nuestro Padre Celestial, pues si no hablamos lo que verdaderamente viene de Dios, pues tendremos una reprimenda de parte del Señor. El error de Elifaz no fue que la doctrina no fuera sana, mis amados. Realmente el error de Elifaz fue su ineptitud como buen consejero. Miren, las palabras verdaderas pueden ser medicina ligera para un hombre en las profundidades de su dolor. Y cuando nosotros declaramos la verdad, pues obviamente viene a ser como un bálsamo para la vida de un hombre.
pero también tenemos que hacerlo con diligencia. Tenemos que hacerlo, mis amados hermanos, en una condición, con una actitud y una aptitud correcta, que venga verdaderamente de Dios en el momento correcto, que no sea de nuestra carne. Y una cosa está clara, las palabras de Elifaz, aunque bien intencionadas, caen muy lejos de su propósito. Efectivamente, verdad tras verdad han sido pronunciadas por él, pero estas verdades no traen ningún consuelo, ni siquiera convicción para su afligido amigo Job. Para él, esta sana comida pues parece veneno, para Job, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento no tenía por qué estar escuchando todo eso. Él necesitaba la palabra de Dios, pero esa que viniera del corazón de Dios, en una verdad. Y eso traería también no solamente la dirección, no solamente lo que Dios trae a la vida del ser humano cuando habla a nosotros, sino también traería el consuelo, traería paz y gozo al corazón de Job, cosa que no experimentó. Y dice ahí, lo cual es así, o sea, Elifaz dijo esto con una absoluta confianza. Le está diciendo, mira Job, el principio de Dios de causa y efecto junto con tu reacción a tu calamidad prueba que estabas y sigues en pecado y que debes arrepentirte para ser restaurado. Para Elifaz y el resto de los amigos de Job, esto era tan evidente que no necesitaba ser probado. Él simplemente con absoluta confianza explicó, lo cual es así. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido ese tipo de declaraciones tan así? O sea, como si nosotros tuviéramos todo el derecho y toda la verdad y que verdaderamente estuviéramos siendo lo gran correcto. Vuelvo a repetir, no es lo que Elifaz sabía, lo que era incorrecto, es lo que ignoraba. Él ignoraba el propósito de Dios, ¿verdad? Que hacía que toda su hermosa poesía y esa gran verdad, pues fueran solo un cepo para Job, un cepo donde lo tenía atorado y lo estaba flagelando constantemente. Entonces, ustedes y yo podemos saber y comprender que la aspirina es una medicina buena y efectiva, ¿verdad? Pero es inútil, por ejemplo, contra el cáncer. Pues del mismo modo, tanto el consejo de Elifaz como el de los otros amigos, que vamos a ver a continuación después, es en su propio derecho correcto, bueno y verdadero, pero debido a que está siendo mal aplicado se vuelve inútil. Y entonces, más que inútil, pues se vuelve una mentira, porque verdaderamente Dios no estaba castigando a Job por pecado. Dios había permitido que Satanás, ¿verdad? Tentara a Job, pusiera a Job en esa condición con un propósito, demostrar el corazón de Job, de su fidelidad a Dios, de su compromiso con Dios. Muchas veces tú y yo vamos a tener que ser zarandeados. Dios le permite al enemigo darnos ese tipo de condiciones o de situaciones en donde nosotros podemos caer en la tentación y caer bajo frente a Dios, o podemos aprobar esa prueba y sacar lo mejor de nosotros para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Muchas veces no va a ser por pecado, simplemente Dios quiere hacernos crecer en nuestra fe, quiere sacar lo mejor de nosotros a través de ese tipo de pruebas. Elifaz predica a un Dios que puede ser comprendido. Por ejemplo, para Elifaz no hay desconocidos detrás de escena, no hay drama o propósito en los cielos que motivan lo que Dios hace y lo que Él permite que suceda, ¿verdad? Sin embargo, conocemos ustedes y yo, porque pues ya leemos todo el contexto, este drama celestial que fue dado en los primeros 2 capítulos, ¿verdad? Y vemos cuán vacío e ignorante pues llega a ser ya el consejo de Elifaz. Job no sabía lo que sabemos, pero podía sentir que el consejo de Elifaz era incorrecto en esa situación, en lo que él estaba viviendo, porque Job sabía claramente que él no había pecado. De hecho, él había sido celoso de ofrecer constantemente sacrificio, ¿verdad?
por el pecado de sus hijos, por el posible pecado, es más, hasta lo hacía preventivamente. ¿Eh? Entonces, las preconcepciones, mis amados, existen en nuestra propia cabeza. Si comenzamos con la preconcepción de que Dios nunca permitirá que los inocentes fallezcan y luego vemos a un hombre honrado fallecer, pues tendremos que decir, tú no puedes ser un hombre honrado, porque por mi preconcepción, por lo que yo pienso previamente, me dice que tú eres una persona pecadora, porque Dios no permitirá que sufrieras, ¿verdad? Por lo que yo he tenido previo en idea, haciendo un prejuicio, ¿verdad? Por lo tanto, desde mi preconcepción, tú eres un hombre malo. Así actuamos muchas veces, mis amados. Fue ese mismo razonamiento de parte de las autoridades religiosas en los días de nuestro Señor Jesús lo que motivó a ponerlo en la cruz del Calvario y burlarse de él en la crucifixión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la preconcepción religiosa que tenían en ese momento indicaba que Jesucristo, que Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías. Eso fue lo que ellos tuvieron previo a lo que vino a ser nuestro Señor Jesús. Habían hecho ya un prejuicio antes de ver quién verdaderamente era nuestro Señor Jesús. Y por eso justamente lo llevan a la cruz y lo torturan y se burlan, hacen escarnio de él. ¿Cuántas veces tú y yo, desgraciadamente, hay que reconocer en muchas ocasiones que hemos hecho prejuicio y señalamos y decimos, por lo que yo tengo como una preconcepción en mis ideas, tú estás en esta condición? Y ya lo señalamos, lo etiquetamos, lo marcamos y de ahí no se sale. Así estaba pasando con este Elifaz respecto a Job. Dice al final, óyelo y conócelo para tu provecho, al final de este capítulo número 5. O sea, en la mente de Elifaz, Job solo necesitaba aceptar estas evidentes verdades para poder encontrar respuestas a su presente crisis. O sea, el persistente error de Elifaz era el de intentar explicar todo desde su conocimiento, desde su preconcepción, el cual pues era espacioso, ¿verdad? Pero seguía siendo al mismo tiempo estrecho. O sea, su mente sí se había dado a la tarea de conocer a ese Dios grande, poderoso, se había dado a la tarea de saber que pues el pecado trae consecuencias, pero también estaba siendo muy estrecho en solamente enfocarse en que Job tenía pecado. El discurso termina con una exhortación algo autocomplaciente para el pobre hombre torturado. Lo hemos buscado, así es que es así, ¿verdad? Nosotros, hombres sabios, apostamos nuestra sabiduría, le está diciendo prácticamente Elifaz, y nuestra reputación a que esto es verdad. Grande es la autoridad. Una onza de compasión habría hecho más para recomendar la doctrina de una tonelada de autoconfianza dogmática. Es lo que tenemos que comprender. Y realmente es una de las ironías supremas de este libro de Job, que solo después de la llegada de estos buenísimos amigos suyos, pues Job realmente pierde el control de sí mismo y comienza a caer en la desesperación. La pedante teología que le ofrecen sus amigos, ese celo reformador y ese sutil menosprecio son más de lo que este hombre puede tomar y cualquier hombre. Y sin duda, pues esta traición por parte de sus amigos es su prueba final y más severa. Mis amados, yo lo único que creo es que verdaderamente fueron instrumentos de Satanás para que Job en algún momento pudiera declarar hasta un pecado que no había cometido y que pudiera decir, como muchas ocasiones hacemos, bueno, ok, ya me convenciste de la condición que tú me hablas y pues ahora acepto esa situación aunque no sea real. Mis amados, cuando no hay pecado, pues no hay pecado y se acabó. Job fue íntegro,
Ahí se demuestra la integridad, que hasta el final él no admitió pecado. Sí, se llegó al punto de desespero por tanto duro y dale, ¿verdad? Pero al final él no aceptó que había cometido pecado. Y eso le dio un revés a Satanás. Entonces, cuando tú y yo estamos en integridad, también tenemos que defender nuestra integridad, mis amados. También tenemos que saber que Dios nos permite esa integridad. Amén. Pues este es el tema del día de hoy. Vamos a orar.